Miren con atención las densas nubes de humo que hoy cubren el Mediterráneo oriental y pregúntense con absoluta honestidad intelectual, ¿quién diseñó realmente esta catástrofe? En Washington, los voceros de los centros de poder y los presentadores de las cadenas corporativas sudan frente a las cámaras intentando convencernos de que el caos que estalla en el Medio Oriente es simplemente un inconveniente técnico dentro de una operación estratégica perfectamente calculada. Repiten una y otra vez que la escalada está bajo control, que la superpotencia estadounidense sigue manejando el tablero global y que la victoria de Occidente es inevitable. Pero como economista político, mi deber es romper ese velo de propaganda institucional y exponer la realidad material que se esconde detrás de ese discurso tranquilizador. El plan de Donald Trump, esa promesa arrogante de una guerra rápida, quirúrgica y sin consecuencias, acaba de derrumbarse bajo el peso de sus propias contradicciones internas. La ofensiva imperial no logró estabilizar la región ni imponer una nueva arquitectura de poder favorable a Washington. Por el contrario, ha generado una pesadilla logística, militar y financiera de proporciones históricas. El atlantismo se encuentra ahora atrapado en una dinámica de guerra que no puede abandonar sin perder prestigio, pero que tampoco puede sostener sin pagar un precio económico y político devastador. Para comprender este fracaso monumental debemos examinar la lógica estructural que guió a los estrategas del Pentágono desde el primer día de la ofensiva. El plan A de la administración Trump y del gobierno de Benjamin Netanyahu se basaba en una fantasía clásica de decapitación política. Creyeron que eliminando al liderazgo supremo iraní y destruyendo la cúpula de los guardianes de la revolución, el Estado iraní colapsaría de inmediato, como un castillo de naipes al que se le retira la carta central. Pensaron que la compleja estructura institucional de la República Islámica dependía de unos pocos individuos. Pero esa hipótesis reveló una profunda incomprensión de la arquitectura política construida en Irán durante décadas de sanciones, aislamiento y guerra asimétrica. Cuando los ataques iniciales no provocaron el colapso esperado y el sistema político iraní reorganizó rápidamente un Consejo Provisional de Sucesión, Washington activó su Plan B, bombardear sistemáticamente la infraestructura de ese liderazgo transitorio con la esperanza de provocar un vacío absoluto de poder. El problema fue que el sistema teocrático iraní fue diseñado precisamente para resistir ese tipo de escenarios. Es un modelo redundante, profundamente incrustado en la estructura económica del capitalismo estatal iraní, donde múltiples centros de poder se superponen y se refuerzan entre sí. En lugar de destruir el Estado, los ataques externos lograron exactamente lo contrario. Unificaron a las facciones más radicales y militarizadas del país y les otorgaron legitimidad total para responder con una represalia estratégica. Y esa represalia acaba de tomar forma de la manera más dolorosa posible para el aparato económico de sus adversarios. La República Islámica de Irán ha activado la fase más avanzada de su estrategia balística. No se trató de un ataque simbólico ni de una demostración propagandística. Fue una operación calculada con precisión matemática. Misiles hipersónicos Fatah y drones pesados Shahed fueron lanzados en una ofensiva combinada contra uno de los centros energéticos más importantes del Estado de Israel. El objetivo no fue elegido al azar, fue seleccionado porque representa un nodo crítico dentro de la infraestructura militar israelí. El puerto de Haifa y la gigantesca refinería de Basán. Esta instalación industrial no es simplemente una refinería civil. Procesa millones de toneladas de petróleo cada año y produce la mayor parte del combustible de aviación especializado que mantiene operativos a los escuadrones de cazas F-15 y F-35 de la Fuerza Aérea Israelí. En términos simples, es uno de los pulmones energéticos de la maquinaria militar israelí. Testigos en el sur del Líbano y en Siria informaron sobre explosiones de gran magnitud y columnas de humo negro visibles a kilómetros de distancia.
Si la refinería queda fuera de servicio durante un periodo prolongado, el impacto estratégico sería enorme. Sin combustible altamente refinado, los cazas de combate no pueden operar con normalidad. Y sin esos aviones, gran parte de la capacidad ofensiva aérea israelí quedaría severamente limitada. Estamos presenciando en tiempo real algo que los teóricos militares conocen bien: la economía física imponiéndose sobre la superioridad tecnológica. Las armas más sofisticadas del mundo dependen, en última instancia, de infraestructuras industriales extremadamente vulnerables. El paralelismo histórico que algunos analistas ya comienzan a trazar resulta inquietante. Comparan este ataque con un Pearl Harbor israelí, pero la analogía va incluso más lejos. En 1941, Japón intentó paralizar la flota estadounidense del Pacífico, golpeando su infraestructura naval. Hoy Irán parece buscar algo similar: afectar simultáneamente la logística militar israelí y desafiar el prestigio estratégico de Estados Unidos en la región. Mientras Haifa arde, otro elemento inquietante emerge en el horizonte estratégico: el silencio del Pentágono respecto a la situación del portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln desplegado en el Golfo Pérsico. Informes no confirmados y filtraciones provenientes de diversas fuentes sugieren que el buque habría sufrido daños estructurales tras el impacto de misiles que lograron evadir los sistemas de defensa naval. Si estas informaciones resultaran ciertas, el golpe simbólico sería enorme. Un portaaviones de esa magnitud representa uno de los pilares de la proyección de poder militar estadounidense, y cualquier vulnerabilidad en ese sistema tendría consecuencias geopolíticas profundas. Estados Unidos se enfrenta ahora a un dilema extremadamente complejo. Reconocer públicamente la magnitud de los daños podría obligarlo a escalar el conflicto para restaurar su credibilidad estratégica, pero escalar implicaría abrir la puerta a una guerra regional mucho más amplia, con riesgos impredecibles. Por el contrario, optar por el silencio o por una desescalada discreta significaría aceptar una pérdida significativa de prestigio internacional. El imperio, en otras palabras, se encuentra atrapado dentro del laberinto estratégico que él mismo construyó. Mientras los incendios industriales continúan ardiendo en el norte de Israel y el humo oscuro se eleva sobre el Mediterráneo, la maquinaria mediática occidental intenta desesperadamente reconstruir una narrativa de control. Nos dicen que todo está previsto, que cada paso forma parte de una estrategia mayor, que Washington mantiene el dominio absoluto del tablero geopolítico. Pero cuando se examinan los hechos materiales con frialdad analítica, la realidad que emerge es mucho más inquietante. La administración estadounidense no está dirigiendo el curso de los acontecimientos, está reaccionando a ellos. La respuesta inmediata de Donald Trump ilustra con claridad esta desconexión entre discurso y realidad. Desde sus redes sociales, el presidente promete que Irán pagará un precio histórico, un castigo nunca antes visto. Mientras tanto, el Pentágono ordena colocar en estado de alerta a los bombarderos estratégicos B-52 estacionados en la isla de Guam, una señal destinada a recordar al mundo la capacidad nuclear estadounidense. Pero este gesto, que décadas atrás habría generado temor inmediato, hoy choca contra un escenario geopolítico muy diferente. Porque el verdadero muro que enfrenta Washington no es únicamente militar, es económico, diplomático y sistémico. Durante las últimas 2 décadas ha emergido una arquitectura internacional alternativa que limita cada vez más la capacidad del sistema atlantista para actuar sin oposición. En el centro de esa arquitectura se encuentra la República Popular China. Pekín, el gigante económico del siglo XXI, compra una parte sustancial del petróleo iraní y procesa estas transacciones utilizando mecanismos financieros paralelos que evitan por completo el sistema de pagos dominado por Occidente. Esto significa que las tradicionales herramientas de presión,
sanciones financieras, bloqueo bancario o aislamiento comercial, han perdido gran parte de su eficacia. Irán ya no depende exclusivamente del circuito económico occidental para sobrevivir. Forma parte de una red de intercambio energético y financiero que conecta a Asia, Eurasia y gran parte del sur global. Y China no es el único actor involucrado. La Federación Rusa, inmersa en su propia confrontación estratégica con la OTAN, ha reforzado su cooperación militar con Teherán. Informes procedentes de diversas agencias sugieren que Moscú ha acelerado el suministro de sistemas avanzados de defensa aérea capaces de interceptar misiles y aeronaves modernas. Estas plataformas, combinadas con la experiencia adquirida durante años de guerra asimétrica, convierten el espacio aéreo iraní en un entorno cada vez más difícil para cualquier operación militar a gran escala. Esto cambia radicalmente el cálculo estratégico de Washington. Un ataque directo contra Irán ya no implicaría únicamente enfrentarse a un estado regional. Implicaría desafiar indirectamente a un bloque euroasiático mucho más amplio. Irán, en otras palabras, ya no está solo. Pero mientras las potencias discuten estrategias en salas de crisis y los analistas militares debaten escenarios de guerra, el impacto más profundo de este conflicto se siente en un lugar muy distinto, en la economía cotidiana de millones de personas alrededor del mundo. La guerra moderna no se libra únicamente con misiles y drones. También se libra en los mercados energéticos, en las cadenas logísticas y en el precio de los alimentos. Cada vez que el riesgo de cierre del estrecho de Hormuz aumenta, el precio del petróleo reacciona inmediatamente. Cada interrupción en las rutas marítimas del Mar Rojo o del Golfo Pérsico incrementa el costo del transporte global, y cada aumento en el precio de la energía se transmite como una onda expansiva hacia el resto de la economía. La gasolina sube. Los fertilizantes agrícolas se encarecen. El transporte de mercancías se vuelve más costoso. Y finalmente, el precio del pan, de la leche o de los productos básicos comienza a subir en los supermercados de todo el planeta. Este es el aspecto menos visible pero más profundo de las guerras contemporáneas. Su capacidad para transferir enormes costos económicos hacia la población civil mundial. Existe además una asimetría económica particularmente reveladora en este conflicto. Muchos de los drones utilizados en las guerras modernas pueden ser fabricados por unos pocos miles de dólares utilizando tecnología relativamente accesible. Sin embargo, interceptarlos requiere sistemas antimísiles extremadamente sofisticados que pueden costar millones por unidad. Esto significa que cada vez que un dron barato obliga a lanzar un interceptor costoso, se produce una transferencia directa de recursos. El atacante gasta centavos, el defensor gasta millones. A largo plazo, esta dinámica crea un desgaste financiero enorme para las potencias que dependen de sistemas militares extremadamente caros. Es una especie de guerra de desgaste económico, donde la eficiencia y la resiliencia industrial pueden ser tan importantes como la superioridad tecnológica. Y esa presión financiera no la pagan las grandes corporaciones que fabrican armamento. Ellas, de hecho, se benefician enormemente del aumento de la demanda militar. El costo real lo pagan los contribuyentes, los trabajadores y los consumidores. Cada nuevo paquete de ayuda militar aprobado por los parlamentos occidentales se financia con deuda pública, con impuestos o con recortes en programas sociales. Mientras tanto, los precios energéticos continúan aumentando y la inflación erosiona el poder adquisitivo de la población. En otras palabras, la guerra se convierte en un mecanismo de transferencia de riqueza desde las mayorías sociales hacia la industria militar y financiera. Y este es precisamente el punto donde la dimensión económica del conflicto se vuelve inseparable de su dimensión política. Porque cuando millones de personas comienzan a sentir en su vida cotidiana las consecuencias de una guerra lejana, el consenso político que sostiene ese conflicto puede comenzar a resquebrajarse. En Estados Unidos, por ejemplo, crece lentamente una contradicción evidente.
Mientras el gobierno destina enormes recursos a operaciones militares en el exterior, amplios sectores de la población enfrentan problemas internos cada vez más graves. Crisis de vivienda, infraestructuras deterioradas, aumento del costo de la educación y de la sanidad. Esta tensión entre política exterior y realidad social interna no es nueva en la historia de las grandes potencias, pero en momentos de inestabilidad económica global puede adquirir una fuerza explosiva, porque los imperios pueden sostener guerras largas mientras su base económica interna permanezca sólida. Pero cuando esa base comienza a debilitarse, cada conflicto externo se convierte también en una crisis interna, y ese es precisamente el escenario que empieza a vislumbrarse en el horizonte. El conflicto en Medio Oriente ya no es simplemente una disputa regional, se ha transformado en un punto de presión donde convergen tres procesos históricos mucho más amplios: el agotamiento del orden unipolar, la emergencia de un bloque multipolar euroasiático y la creciente fragilidad económica del sistema global. Estamos, en otras palabras, frente a un momento de transición histórica cuyo desenlace todavía es incierto. Para comprender hacia dónde puede dirigirse esta crisis, debemos alejarnos del ruido mediático y analizar fríamente los escenarios materiales que hoy discuten en privado los centros de inteligencia del mundo. No se trata de especulación sensacionalista, sino de probabilidades estratégicas que dependen de variables económicas, militares y políticas que evolucionan día a día. El primer escenario, considerado por muchos analistas como el más probable, aunque lejos de ser seguro, sería una negociación forzada. La presión combinada del riesgo inflacionario global, el temor a una interrupción prolongada del comercio energético y la influencia diplomática de potencias como China y Rusia podrían empujar a Washington a aceptar una desescalada. En este escenario, Estados Unidos presionaría a Israel para aceptar un alto el fuego, mientras se abriría una compleja negociación regional destinada a estabilizar el flujo de energía en el Golfo Pérsico. No sería una victoria clara para ninguna de las partes, pero implicaría algo políticamente significativo: el reconocimiento implícito de que el poder estadounidense ya no puede imponer unilateralmente el orden regional. Sería, en esencia, un acuerdo de contención que permitiría evitar una guerra mayor mientras el sistema internacional continúa transformándose. El segundo escenario, que algunos expertos consideran casi igual de probable, es el de una victoria asimétrica iraní. En este caso, el conflicto no terminaría con un acuerdo rápido, sino con un desgaste prolongado que agotaría los recursos financieros y políticos de Occidente. Irán no necesitaría derrotar militarmente a Estados Unidos o a Israel. Bastaría con resistir el tiempo suficiente para que el costo económico del conflicto se volviera insostenible para sus adversarios. Las guerras modernas rara vez se deciden únicamente en el campo de batalla. Se deciden también en los presupuestos públicos, en la estabilidad monetaria y en la tolerancia social al sacrificio económico. Si el precio del petróleo continúa aumentando y la inflación golpea a las economías occidentales, la presión política interna podría obligar a los gobiernos a reducir su implicación militar. En ese caso, el resultado sería una transformación gradual del equilibrio global de poder. El dólar perdería parte de su centralidad en el comercio energético, nuevas alianzas económicas se consolidarían y el bloque multipolar emergente fortalecería su influencia. Existe, sin embargo, un tercer escenario que algunos sectores de Washington todavía consideran posible: el colapso del sistema político iraní. En esta hipótesis, una combinación de presión militar, sanciones económicas y tensiones internas provocaría el derrumbe del gobierno en Teherán. Pero la historia reciente nos obliga a analizar esta posibilidad con escepticismo. La caída abrupta de estados en regiones complejas raramente produce estabilidad democrática. Mucho más frecuentemente genera vacíos de poder, conflictos internos y fragmentación territorial. Ejemplos como Irak, Libia o Siria muestran cómo la destrucción de estructuras estatales
puede desencadenar largos periodos de caos político y violencia. En el caso iraní, un colapso institucional podría producir una fractura del país en múltiples centros de poder regional, milicias armadas y conflictos étnicos. Lejos de estabilizar Medio Oriente, una situación así podría generar décadas de inestabilidad en una de las regiones energéticas más importantes del planeta. Pero existe un cuarto escenario que, aunque menos probable, es también el más peligroso: la escalada nuclear. Israel posee un arsenal nuclear no declarado desde hace décadas. Aunque nunca ha reconocido oficialmente su existencia, numerosos análisis estratégicos consideran que el país mantiene la capacidad de utilizar armas nucleares en situaciones extremas, bajo lo que algunos doctrinarios llaman la opción Sansón. Si el liderazgo israelí llegara a percibir que la supervivencia misma del Estado está amenazada, podría considerar el uso de ese arsenal como último recurso. Un ataque nuclear contra instalaciones iraníes desencadenaría una reacción internacional inmediata y podría arrastrar a múltiples potencias a un conflicto directo. Las consecuencias de un evento así serían incalculables, no solo por la devastación inmediata, sino por el riesgo de una cadena de represalias que podría escalar hacia una confrontación global. Afortunadamente, la probabilidad de ese escenario sigue siendo relativamente baja, pero en momentos de crisis extrema, incluso probabilidades pequeñas pueden convertirse en amenazas reales. Mientras estos escenarios se discuten en los círculos de poder, otro proceso paralelo ocurre dentro de las propias sociedades occidentales. La guerra exterior comienza a reflejar tensiones internas cada vez más visibles. En Estados Unidos, por ejemplo, una parte creciente de la población observa con preocupación cómo enormes recursos financieros se destinan a operaciones militares y alianzas estratégicas, mientras problemas sociales internos permanecen sin resolver. Infraestructura deteriorada, crisis de vivienda, endeudamiento estudiantil y desigualdad económica se han convertido en temas centrales del debate público. Esta contradicción entre prioridades internas y compromisos internacionales ha aparecido muchas veces en la historia de las grandes potencias. Cuando los ciudadanos comienzan a percibir que el costo de mantener la hegemonía global supera los beneficios que reciben, el apoyo político a esa hegemonía puede debilitarse. Algo similar ocurre en Europa, donde la combinación de crisis energética, inflación y tensiones geopolíticas ha generado incertidumbre económica. Industrias enteras dependen del precio de la energía y de la estabilidad del comercio internacional. Cada nueva escalada militar aumenta la presión sobre esos sistemas. El conflicto de Medio Oriente, por tanto, ya no es un evento distante que solo afecta a una región específica. Se ha convertido en un factor que influye directamente en la estabilidad económica global. En términos históricos, podríamos estar presenciando una transición entre dos órdenes internacionales distintos. El orden unipolar surgido tras el final de la Guerra Fría permitió durante décadas que una sola potencia ejerciera una influencia predominante sobre las instituciones financieras, las rutas comerciales y las alianzas militares. Pero ese equilibrio está cambiando rápidamente. Nuevos centros de poder económico han emergido. Nuevas alianzas regionales están tomando forma. Y muchas naciones del llamado sur global buscan reducir su dependencia de las estructuras financieras dominadas por Occidente. En este contexto, el conflicto actual funciona como un catalizador que acelera procesos que ya estaban en marcha. Y esa es la verdadera dimensión histórica de lo que estamos presenciando. Nos encontramos, por lo tanto, en una de esas raras bisagras de la historia donde los acontecimientos militares, económicos y políticos se entrelazan para revelar algo más profundo que una simple guerra regional. Lo que está ocurriendo en Medio Oriente no es únicamente una confrontación entre estados, es también el síntoma visible de una transformación estructural del sistema internacional. Durante más de 3 décadas, el orden global funcionó bajo un principio central: la hegemonía indiscutida de una sola potencia.
Tras el final de la Guerra Fría, Estados Unidos logró establecer un sistema económico, financiero y militar que le permitió influir en prácticamente todos los rincones del planeta. El dólar dominó el comercio energético, las alianzas militares occidentales se expandieron y las instituciones internacionales reflejaron esa correlación de fuerzas. Pero ningún orden histórico es permanente. Las dinámicas del desarrollo económico global han producido nuevas potencias productivas, nuevas rutas comerciales y nuevas alianzas políticas que desafían ese equilibrio. China se ha convertido en el mayor motor industrial del planeta. Rusia conserva una enorme capacidad energética y militar. Y numerosos países de Asia, África y América Latina han comenzado a buscar mayor autonomía dentro del sistema internacional. Este proceso de transición hacia un mundo más multipolar genera inevitablemente tensiones. Las potencias emergentes buscan ampliar su espacio de influencia, mientras las potencias establecidas intentan preservar su posición dominante. Y en ese choque de intereses, las regiones estratégicas del planeta se convierten en escenarios de disputa. Medio Oriente es uno de esos escenarios. La región concentra algunas de las reservas energéticas más importantes del mundo y controla rutas marítimas críticas para el comercio global. Durante décadas, mantener estabilidad y acceso a esos recursos fue una prioridad central para las potencias occidentales. Sin embargo, el equilibrio regional ha cambiado profundamente en los últimos años. Las alianzas tradicionales se han vuelto más complejas. Nuevos actores regionales han ganado influencia y la interdependencia económica entre Asia y Medio Oriente ha creado vínculos que no existían en el pasado. En ese contexto, el conflicto actual puede interpretarse como una colisión entre dos modelos de organización del poder global. Por un lado, el sistema heredado del siglo XX, basado en instituciones dominadas por Occidente. Por otro, una arquitectura emergente que busca redistribuir el poder económico y político hacia múltiples centros. Pero más allá de los análisis geopolíticos, existe una dimensión humana que no debe perderse de vista. Cada conflicto armado, cada sanción económica y cada interrupción del comercio internacional tiene consecuencias directas para millones de personas que no participan en las decisiones estratégicas de los gobiernos. Los trabajadores, los agricultores, los pequeños comerciantes y las familias comunes son quienes finalmente sienten el impacto de estas tensiones globales. Cuando sube el precio del combustible, sube el costo del transporte. Cuando aumenta el costo del transporte, aumentan los precios de los alimentos. Y cuando los alimentos se vuelven más caros, el peso de esa carga recae desproporcionadamente sobre quienes tienen menos recursos. La economía global es un sistema profundamente interconectado. Una refinería dañada en el Mediterráneo, un puerto bloqueado en el Mar Rojo o una sanción financiera aplicada en una capital distante pueden alterar el precio de bienes esenciales en ciudades situadas a miles de kilómetros.